Ahora vamos a comenzar con los temas. Les quiero recordar que nuestro congreso está dividido en 3 grandes módulos que vamos a disfrutar en estos días. El primer módulo va a ser de plantaciones y aprovechamiento, sostenibilidad y cambio climático, es el segundo, sostenibilidad y cambio climático, y desarrollo en innovación agroindustrial e industrial. Entonces el día de hoy nos centraremos en el primer módulo, el módulo de plantaciones y aprovechamiento, así que bueno, llegó el momento de las primeras charlas y vamos a abrir este gran panel de invitados con una conferencia que se llama Administración de Plantaciones con énfasis en escasez de mano de obra, y pues le quiero dar la palabra y una calurosa bienvenida al ingeniero Pablo Domínguez, que nos acompaña aquí el día de hoy, viene desde Guatemala para instruirnos con este tema. Muchísimas gracias y bienvenido, ingeniero Pablo. Un gran aplauso para el ingeniero. Pues buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Domínguez, como lo dijeron, vengo de Guatemala y primero que todo que quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Para mí es un honor, pero también es un gusto estar aquí con ustedes y espero que lo que yo vengo a hablarles el día de hoy pues les pueda aportar algo y, y pues llene sus expectativas. Eh, sí, la verdad es que yo tengo experiencia práctica en temas de manejo de plantaciones. Soy consultor independiente asociado de la empresa Plantec. Esta empresa pues tiene presencia en varios países, tiene presencia aquí en Colombia, Brasil, Guatemala, México. Y pues yo ya había estado aquí en Colombia, aunque no por temas ¿cómo se llama?, de manejo agronómico de caucho, o por temas de créditos de carbono. Y también tengo experiencia, como lo dije, en temas de créditos de carbono. Nosotros en Guatemala fuimos los primeros a nivel mundial que registramos un proyecto de créditos de carbono que fue generado a través de plantaciones de caucho. Segundo a nivel mundial del tema forestal, más por el tema de caucho fuimos el primero. Y obviamente también en el tema de certificación forestal de FSC, creamos un grupo certificado de FSC y de cadena de custodia que va más enfocado al tema de la industria, ¿verdad? Y hoy pues en Guatemala funcionan más grupos certificados FSC y la mayoría de plantas están certificadas también bajo este esquema. Bueno, pues voy a hablar un poquito con el tema de lo que es Guatemala. Guatemala, y aquí voy a hacer algunas comparaciones, no con el afán o con el motivo de podernos comparar, porque como ustedes van a ver, ustedes en ese tema son 10.5 veces más grandes que mi país, ¿verdad? Nosotros tenemos una extensión pequeña de 108.889 kilómetros cuadrados, pero más bien hago hincapié en algunos puntos porque es bien importante entender y reconocer, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o nadie sabe lo que tiene hasta que puede ver a otros lados. Y a veces creemos que estamos mal, pero realmente no estamos mal, ¿verdad? O al revés, creemos que lo hacemos bien, pero hay quienes lo están haciendo mejor o tienen más oportunidades para desarrollarse. Bueno, pues mi país es pequeño y aún así pues producimos caucho, tenemos una población de 18 millones, es decir, recientemente estuve en Uruguay y ellos pues se consideran los chiquitos de Sudamérica y aún así son un poco más grandes que Guatemala y tienen 6 veces menos población que nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos una alta densidad demográfica, ¿verdad? Y también ocurre que hay mucha pobreza en mi país, ¿verdad? Hay poco desarrollo a comparación de ustedes. Ustedes son un país muchísimo más industrializado, ¿verdad? Y como van a ver ustedes aquí, nosotros tenemos pues cierta masa ya generada en el tema de hule, ¿verdad? Más o menos un poquito más de 110.000, 120.000 hectáreas de plantaciones, ¿verdad? La mayoría de estas plantaciones ya está en producción.
La introducción del caucho en Guatemala data de los años 40, 50 y viene como consecuencia estratégica de que Estados Unidos no quería depender de los proveedores asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es como se introduce el caucho en Guatemala. Y bueno, pues desde entonces ha venido desarrollándose, cada vez creciendo más, ¿verdad? Hoy por hoy, la especie en Guatemala con la que más se reforesta es el caucho. Para nosotros es hule y entonces por ahí me van a disculpar si en algún momento hablo de hule, pero hule para nosotros es caucho, ¿verdad? Entonces, pues sí, somos pequeños, pero tenemos, diría yo, tal vez cuatriplicado la capacidad productiva e industrial en cuanto a materia prima en el país, ¿verdad? Algo muy importante que me gustaría a mí aquí recalcar es que para ir conociendo, ¿verdad?, cómo es el caucho en otros países, es en mi país todas las siembras que existen son por iniciativa privada. Es decir, a nosotros no nos dan ni tierra ni dinero para sembrar el caucho. ¿Y por qué hablo de esto? Porque eso hace una gran diferencia. A veces, y no estoy hablando mal de eso, pero a veces las cosas regaladas no se cuidan y no se conservan como cuando le cuestan a uno desde el inicio. Allá todos los emprendimientos son privados. Y entonces allá, si se pierde un árbol, lo está perdiendo el que invirtió para poder sembrar ese árbol. Eso es muy importante de verlo, ¿verdad? Porque en otros países, como por ejemplo México, que conozco, en el tema de hule, ahí hay mucho tema de mucho fomento, mucho incentivo por parte del gobierno, donde les han regalado árboles, plantas, y con tal de cumplir con un compromiso para obtener un incentivo, son sembrados y no mantenidos de la mejor manera. Y bueno, sabemos que un árbol de hule, a diferencia de otros cultivos, con él permanecemos 30, 35, 40 años. Entonces, si nosotros no le damos un buen mantenimiento desde el inicio, vamos a conservar un árbol en mal estado durante todo el resto de su vida productiva. Entonces, pero en Guatemala no, en Guatemala el caso es que todo es por iniciativa privada, es decir, allá el que invierte tiene que cuidar su inversión, ¿verdad? Hay un pequeño, bueno, hay un incentivo, un único incentivo para las plantaciones que se establecen en el noreste de Guatemala, en la costa atlántica de Guatemala, y en el área de Petén, que es el departamento más grande, en donde nos dan un único pago por establecimiento correspondiente a $1,500 por hectárea en un único pago, ¿verdad? Y esa es la manera de incentivo que tiene el gobierno para todos aquellos que establecen plantaciones en esa región. Ahora, para todos los que establecen plantaciones en la región sur, donde el caucho ha existido históricamente, no hay ningún incentivo. Entonces, de nuevo, esto para mí es importante porque estamos acostumbrados o estamos siempre con el pendiente de que tenemos que cuidar nuestras plantaciones porque ha sido nuestro propio dinero el que ha sido invertido ahí para quienes han sembrado. Otra cosa importante que me gustaría hablar de mi país, para que ustedes lo tengan en comparación, es la evolución del salario mínimo, ¿verdad? Aquí les hice una pequeña gráfica, es una manera nada más de ejemplificarles cómo estamos hoy por allá. Sabemos todos los que tenemos una producción de caucho, y creo que todos aquí estamos por ese interés, que el mayor costo, el mayor costo de toda producción, porque esto realmente es un negocio, esto no es una cuestión de caridad ni nada, esto realmente tiene que ser un negocio que debe ser cuidado como tal. Y sabemos que el mayor porcentaje de costo de esta operación es la mano de obra. Pues en mi país, para que ustedes tengan una idea, el salario mínimo actual para este año ronda los $405, $406 por persona por mes.
¿verdad? Es uno de los más altos, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, aquí puse una aquí, vamos a ver, aquí. Aquí puse una pequeña comparación con lo que representa con ustedes, ¿verdad? Que según investigué, pues más o menos ronda los $205 el salario mínimo aquí en Colombia por mes. Y nosotros estamos casi que al doble de lo que ustedes están aquí. Siendo que la mano de obra es el que más peso tiene dentro de una producción de caucho. Y el otro tema aquí, como ustedes pueden ver, es que en 11 años nosotros hemos tenido un incremento del 61% de lo que para nosotros es el mayor costo. Esto aunado a que en mi país existe el fenómeno de la inmigración. Hay muchos inmigrantes que obviamente de manera histórica han buscado el sueño americano y pues viajan a Estados Unidos. Pero bueno, yo que me mantengo en fincas todo el mes, les sé decir que los últimos 2 o 3 años han sido críticos para nosotros. La verdad es que es increíble la cantidad de picadores, no sé si dice picadores, sangradores, que han emigrado para Estados Unidos. Nosotros ya tenemos problemas con eso. ¿Por qué? Porque la persona que, bueno, donde inicia todo y es una de las más importantes, diría yo, tal vez la más, es el sangrador, es el picador, ¿sí? Buenas habilidades, buena motivación, buen rendimiento, buena productividad, de ahí inicia todo. Y si esa capacidad que nosotros tenemos la perdemos, es bien difícil y súper caro estar sustituyendo sangradores o picadores por gente que tal vez no tiene la experiencia. La verdad es que cuando uno está dirigiendo una finca, una actividad, el estar perdiendo los mejores picadores por causa de este fenómeno sí es bien complicado. Bueno, pues eso a manera de resumidas cuentas es lo que importa aquí es esto, ¿verdad? Tenemos un salario alto, ¿verdad? Pero eso no sería tanto el problema si no fuera esta la realidad de toda actividad productiva. Esto es una gráfica que recientemente, la semana pasada, presentamos a uno de nuestros clientes que le hicimos todo el análisis financiero y realmente la traje hoy solo para enseñarles lo que realmente aquí representa la mano de obra. Porque estoy enfatizando bastante la mano de obra y mano de obra y mano de obra, porque es lo más importante, porque ahí empieza todo. Y uno de los mensajes míos que quisiera dejarles es hay que valorar, hay que conservar y hay que promover la calidad de la mano de obra. Aquí no son números ficticios o no son números los bajamos de internet, son números reales y es evidente lo que representa para nosotros la mano de obra. Bueno, eso era manera de introducción y de plática, cuando realmente lo que me interesa a mí platicar y lo que me quisiera extender un poquito es en estos temas. Es decir, tenemos estas complicaciones, tenemos este tema de la mano de obra y entonces la verdad es que uno tiene que ponerse a pensar, sentar y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ante estos desafíos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, bueno, estos desafíos nos hacen pensar y ver a todos estos temas importantes que yo de alguna manera les he resumido aquí, ¿verdad? Esta es una foto, obviamente este soy yo. Esta es una foto todavía en pandemia del 2021, el año pasado. Y pues aquí estamos en una de las fincas que nosotros asesoramos, pero no ese es el tema. El tema ahí es la productividad de un sangrador, de un picador, ¿verdad? Ahí estoy junto en la compañía de lo que otra vez vuelvo a decir, es la persona más importante en este tema, que es el picador o sangrador. Él es el supervisor, él es el administrador de la finca y obviamente
la parte de asesoría de Plantec, pero aquí falta alguien también muy importante, pero que en ese momento no estaba, que era el dueño, ¿verdad? Si esta cadena no funciona pues en una plantación industrial, si esta cadena no funciona bien, no se tendrían los resultados exitosos. Como comentario, como curiosidad, estos son 14 tambos. Nosotros en esa finca producimos látex. Cada tambo de esos pesa 55 kilos y más o menos tiene un DRC de entre 31 y 32, 31% de DRC, que es lo que está saliendo el látex de campo en esta finca. Esta es la productividad de una persona en un día en una tarea de 700 árboles. Entonces es una productividad bastante buena, obviamente por eso fue la foto, ¿verdad? Pero justamente no es la varita de Harry Potter en la que nos hizo abracadabra y apareció todo de nuevo. Es una serie de cosas en las que uno tiene que pensar, en las que uno tiene que ir desarrollando. Por ejemplo, el tema de número de árboles por picador. Bueno, en Guatemala hay tareas, nosotros le llamamos tareas se llama al área o la cantidad de árboles que tiene un picador sangrador de manera diaria. Entonces tenemos cantidades desde los 400, 450 hasta los 700, 800, pero eso va a cambiar y ya está cambiando, ya lo estamos cambiando, y es porque debido a la escasez de mano de obra que nosotros ya estamos teniendo, estamos ya pensando en aumentar el número de árboles por picador. Y aquí es algo bien importante, que es, por eso está repetido ahí abajo, porque la otra cosa importante, el número de árboles por picador, es que lo consideramos ya tan fundamental, que la tarea de recolección, la tarea de recolectar la producción, esas tareas las puede realizar cualquier otra persona sin tanta conocimiento, sin tanta experiencia. Pero el tema de la pica es muy específica. Y entonces lo que estamos tratando, a lo que creo que vamos a llegar es, en mi país, es a hacer la pica especializada, que no es otra cosa que darle más cantidad de árboles al picador, pero que el picador solo se encargue de picar, de sangrar. Perdón, aquí es sangrar, ¿no? Rayado, bueno, rayar. Entonces es que el sangrador, porque el rayador se encargue solo de rayar, ¿verdad? Porque es la actividad específica, es la actividad importante que él tiene la experiencia, y bueno, habrá otras personas que se encarguen de la recolecta. En mi país, se me olvidó comentar, producimos ya en torno del 50 ya 55% de coágulo chipa, ¿sí? Y en torno al 45%, casi llegando al 50% de látex. Digo, casi llegando porque los precios del último año, de este año, han fomentado a que muchos productores se pasen a producir látex, o en regiones como el noreste, que es Izabal y Petén, donde no se producía látex, ahora ya se está produciendo látex, ¿verdad? Entonces, sí, la pica especializada para nosotros va a ser una opción en cómo nosotros enfrentamos el tema de escasez de mano de obra. La gestión de paneles, obviamente la gestión de paneles está ligado a la productividad, a la longevidad de las plantaciones de caucho. Nosotros no podemos hacer un mal uso de los paneles, tenemos que tener siempre cuidado y control en el consumo, ¿verdad? En Guatemala, obviamente, hay muchos problemas y algunos errores en cuanto a consumos desmedidos, ¿verdad? Que creemos que entre más corteza se consume, va a haber más producción. Y tenemos árboles aperturados a 1.20 en 4 años, inclusive, algunos con 5. Se consumieron toda una cara del árbol que debió haber sido por lo menos para 6 años. Entonces ahí de entradita ya estamos perdiendo 2 años de toda una plantación. Si monetizamos eso, es una gran cantidad de dinero. Entonces, ojo con lo que es el tema de gestión de paneles, la frecuencia de pica también. Y esto va ligado a lo que es mano de obra, otra vez mano de obra. Y es
Obviamente hace 10, 15 años Guatemala era todo un sistema de 3. O sea, significa que cada 3 días visitábamos el mismo árbol y los rayábamos. Pero eso ha ido cambiando. Otra vez, escasez, costos, negocio, precio de venta, nos ha ido llevando a D4, pero ahora la mayoría de fincas producen en un sistema de 5, ya sin ningún problema. Y de hecho, nosotros creemos que es uno de los mejores sistemas, que D3 es mucho requerimiento de mano de obra, dependiendo de uno u otro clon, son las excepciones. La mayoría de clones responden muy bien a sistemas de D5 con la adecuada estimulación, y por eso el siguiente punto ahí es estimulación, es aquí. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el mayor estimulante de un árbol es el rayado. Entonces, a mayor frecuencia de rayado, menor cantidad de estimulaciones artificiales. A menor frecuencia, estamos hablando de un D5, un D6, mayor cantidad de estimulaciones artificiales. Artificiales me refiero a la pintada que uno hace con etrel, etefón, ¿sí? Y agregándole ese estimulante artificial al árbol. La otra cosa importante va a ser el tema de recuperación de picas. Bueno, picas le decimos los rayados. Actualmente, hoy justamente está entrando a Guatemala un huracán. Ustedes, otra vez viendo qué tenemos y qué no tenemos, ustedes están libres aquí, creo yo. No sé si mi ignorancia me hace hablar, pero ustedes están aquí libres de huracanes y de terremotos. Bueno, en mi país estamos llenos de volcanes y estamos llenos de sismos, de terremotos, y hoy justamente está entrando, me acuerdo cómo se llama el huracán, Lisa creo yo, está entrando a Guatemala, y hace 3 semanas nos acaba de entrar una tormenta tropical. En fin, nosotros sí tenemos un gran desafío en cuanto a días de lluvia. Me imagino que ustedes aquí, por condiciones climáticas, también han de tener ese mismo problema, y que es una cosa que vamos a hablar hoy en la segunda parte de mi exposición, que es más tarde, acerca de qué hacer o qué poder hacer en el tema de recuperación de picas, ¿verdad? Porque el árbol, por ejemplo, en un sistema de 5 tiene que estar rondando los 65, 70 picas por árbol por año, más o menos. Nosotros llegamos a 68, 64, 68, más o menos picas por árbol por año. Y esas picas tienen que irse haciendo. ¿Y qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando el panel está mojado? ¿Sí? Bueno, pues ahí también hay que prestar atención a eso. La otra cosa a la que hay que prestar atención es la calidad de pica. Y ahí viene un poco el tema también de longevidad y costos. ¿Por qué? Porque si la pica está muy poco superficial, o sea, está muy despegada, no produce. Y si está muy pegada, daña el árbol. Entonces, no puede haber una explotación de una cauchera, ulera, sin tener en cuenta lo que es la calidad de pica, ¿verdad? O sea, hemos insistido en tanto en la calidad del sangrador, pero es porque él es el que nos va a dar y nos va a determinar la longevidad de una plantación. Porque ¿de qué sirve hacer una explotación actual si sabemos que a esos paneles vamos a regresar a los 10, 12 años después de haber sido regenerados? O en algunos casos en RIM 600 yo he regresado hasta la cuarta pica regenerada, cuarta corteza regenerada, perdón, en RIM 600. Es posible, pero es posible si ustedes tienen una buena calidad de pica desde el inicio. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque obviamente el mismo rayador que inició esa plantación de RIM 600 no fue el que iba sobre la cuarta. Pero, como nosotros somos los dueños, como nosotros somos los que dirigimos la operación, no tenemos que siempre estar atentos a este tema durante todo el periodo productivo del árbol. Los incentivos, bueno, allá en Guatemala sí o sí tenemos que valorar mucho a los rayadores, mucho, porque estamos teniendo problemas, ¿ya? Entonces, también tomar en cuenta en Guatemala algunas fincas
dan un incentivo adicional al de la ley. Bueno, en la mayoría no se paga salario mínimo. Tampoco es que vengamos a decir, ay, Guatemala, la belleza del mundo. No. O sea, sí, en la mayoría de fincas es difícil que paguen el salario mínimo por temas de costos. ¿Ya? Pero en las fincas en donde sí tienen un buen desempeño y se reconoce el salario mínimo, se da además un incentivo que está relacionado a la productividad, siempre ligado a la calificación de pica. Es decir, si tú produces 100 kilos húmedos, yo te voy a dar cierto incentivo ligado a el porcentaje de tu calidad de pica del mes anterior, ¿verdad? Porque de nada me sirve un excelente productor hoy si me está rompiendo y me está deshaciendo los paneles que yo tengo que regresar a picar, a sangrar en el futuro. A excepción de PB260, diría yo que la mayoría de clones tiene esa opción de poder regresar en el futuro a corteza regenerada. Luego, el tema de clones resistentes, por ahí también vi, también tengo alguna literatura de los estudios y de las pruebas que ustedes han hecho en cuanto a nuevos clones resistentes. Y la verdad es que eso es algo muy, muy importante y tomarlo en cuenta. En Guatemala tenemos, la verdad, una variedad de clones grande, muy pocos indios, clones indios, pero de ahí tenemos muchos asiáticos, brasileños. Y en la región, por ejemplo, en la región noreste de Guatemala, que está entre Izabal, la costa atlántica de Guatemala, Petén e Izabal, ahí pues tenemos precipitaciones, nosotros le decimos fuerte, pero no sé qué tan fuerte sea aquí comparado con ustedes, pero bueno, rondamos entre los 3.500 a 5.000 milímetros de lluvia por año, así es bastante, pero tenemos la gran complicación que la distribución de lluvias es muy larga, es decir, nos llueve cuando hay refoliación y ese es uno de los grandes desafíos y problemas para esta zona. Obviamente, por eso también el tema de los incentivos para esa zona, porque nos cuesta más producir ahí. Históricamente ahí se sembraba IAN 873 o IAN 710, QU, algunos, porque eran los clones que nosotros teníamos como clones, realmente la palabra técnica correcta es tolerantes, porque no son resistentes, pero bueno, clones tolerantes. Pero, al igual que ustedes, nosotros ya tenemos en producción algunos clones que sí son resistentes y que sí producen mucho más que estos clones. Yo no sé si aquí siembran IAN, pero si siembran aquí, Colombia no siembran IAN, perfecto. Entonces Guatemala sigue siendo el único país en el mundo que sigue sembrando IAN. Pero también hay que entender, ahora es fácil hablar, claro, ahora porque ya lo sabemos y porque ya tenemos opciones. Pero hace 20 años o sembraba IAN o no sembraba ULE. Así de sencillo, porque no había clon que pudiera desarrollarse en esa zona. Suelos ácidos, suelos lavados, toxicidad de aluminio y hierro. Y bueno, o sea, si era un gran desafío, o tenías esos clones o no tenías. Pero nosotros, cabal en esa zona, que es la más complicada, tenemos ya en producción FDR 5788, CDC 312, FDR 4575, CD 1174, FDR 5665 y FDR 5240. Son clones que veo yo que ustedes ya tienen aquí. No sé, creo que durante la gira creo que vamos a ir a visitar algo de eso, ¿verdad? Me va a encantar poder verlo. Nosotros en esa zona ya tenemos en producción y en la costa sur, que es donde tradicionalmente se siembra el hule, también ya se tienen en producción estos clones. Y bueno, es una alternativa y es una alternativa muy buena y qué bueno que aquí en Colombia pues ya estén con esos clones también, no sé si antes o después que nosotros. Yo trabajé en una empresa que de manera privada los compró en el CIRAD de Surinam y los llevó directamente a Guatemala. Realmente fue esa empresa la que llevó esos clones a Guatemala y pues por eso es que ha sido un poquito lento vamos a ver, el desarrollo de estos clones en toda Guatemala, pero la verdad es que viendo los primeros años de producción son muy prometedores. Luego el tema de créditos de carbono y certificaciones.
Ya van a hablar en el resto de la mañana. Quiero ver cómo voy con tiempo, por eso puse aquí mi celular. Creo que voy todavía a tiempo. Sí, créditos de carbono y certificaciones. Cuando nosotros iniciamos allá en el 2009, 2008, los créditos de carbono eran vistos como, bueno, allá en Guatemala decimos para los chicles o para los dulces. Los chicles son goma de mascar, ¿verdad? Son como algo secundario, algo que, bueno, ahí está y cuando ingrese va a servir para las golosinas o galguerías. Sí, bueno. Entonces eran vistos así, pero con los precios de ahora, esto ya no es una galguería más, ¿verdad? Y esto ya es otro producto que puede ser tomado en cuenta dentro de una operación y no necesariamente tiene que ser grande. Es decir, hay proyectos que pueden, de la misma manera que las certificaciones, agrupar a pequeños productores y entre todos generar una masa crítica. Nosotros en Guatemala, después de la primera experiencia, tenemos ya otro proyecto y si vienen otros proyectos en el tema siempre de caucho. Entonces ya no es más un adicional, algo ahí secundario, sino que ya forma parte de, es decir, si por ejemplo, si una hectárea produce 30 toneladas de carbono, no sé, aquí creo que van a hablar de eso, por hectárea por año, 20, ya son $200 al año por hectárea, que ya no es insignificante ese ingreso. Y luego, por último, el tema de cultivos de asocio. También me disculpo, no conozco mucho aquí el caucho en Colombia, pero en Guatemala estamos ya viendo mucho el tema de tener otros cultivos en asocio, ¿verdad? Que permitan también tener un mejor aprovechamiento del área sembrada, ¿verdad? Habiendo yo tenido también experiencia con algo de forestales en los inicios de mi carrera, les sé decir que especie forestal como la del hule no hay ninguna, ¿verdad? Es decir, nosotros producimos todos los días en la finca, se produce todos los días, hay venta todos los días, cosa que no tiene ninguna otra especie forestal comparada, ¿verdad? Y el tema de cultivos en asocio lo que permite es eso, tener un mejor aprovechamiento del área utilizando otras especies. ¿Qué estamos haciendo en Guatemala o qué estamos utilizando? Bueno, primero es cacao, ¿verdad? Se está usando bastante área. Obviamente por ahí hay que cambiar un poco el diseño de siembra inicial, pero inclusive con los que se tiene, que el tradicional en Guatemala es 6x3, 6 metros entre filas y 3 metros entre plantas. En algunas partes, obviamente, si el clon está afectado por microciclos, si es un P260, un RIM 600 y está afectado por microciclos, pues permite un poco la entrada de luz, que es lo que requiere el cacao, sobre todo en los primeros años de establecimiento. Entonces tenemos cacao, también tenemos cardamomo. Guatemala siempre ha sido históricamente productor de cardamomo y pues entre intercrops, entre hileras, pues también estamos produciendo cardamomo como dos de los cultivos más importantes, ¿verdad? Obviamente en los primeros 3 años de siembra y sobre todo en la costa sur donde los suelos son muy fértiles, se acostumbra a sembrar ajonjolí, ajonjolí, ¿se dice lo mismo aquí? Sí. Ajonjolí, algunos siembran manía, otros siembran maíz, obviamente en su mayoría, ¿verdad? Nosotros tenemos una dieta alimenticia basada en maíz, o sea, nos comemos maíz todos los días, ¿verdad? En forma de tortillas principalmente. Entonces, para nosotros el maíz sí es muy importante el estar, o sea, es para la subsistencia de las personas y pues es la base alimenticia de Guatemala. Entonces, ese tema de cultivos en asocio empieza también a cobrar auge. ¿Por qué? Porque permite diversificar la finca, ¿verdad? Si estamos hablando ahora de los precios del hule, del caucho, ahora que están bajos, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el negocio del caucho no es un negocio temporal, ¿verdad? Es un negocio de largo periodo. Es un negocio en donde nosotros, porque hoy ganamos, queremos ganar siempre igual. Esto es un negocio donde hay un promedio, hay
hay que preocuparse de otras cosas. Entonces, a manera de resumen, lo que ya hablé fue temas de productividad, tema de longevidad y temas de costos. Y si se dan cuenta, en ninguno de estos tres está el tema que a todos nos atormenta y a todos nos preocupa y a todos revisamos todos los días, que es el tema del precio. ¿Por qué? Porque ustedes sí pueden influir, mejorar o disminuir la productividad de su plantación. Ustedes sí pueden mejorar, influir o disminuir la longevidad de su plantación y los costos, no digamos, pero sobre el precio. Y es el que más nos preocupa. Entonces, por ahí un poquito la reflexión, es decir, estamos pensando siempre más en el precio. Obviamente que es importante porque es lo que nos pagan, pero en eso nadie de ustedes tiene una influencia directa. Ya, a no ser que el gobierno aquí regularice y fije los precios del caucho, que yo creo que en ningún país, no sé, creo que en Brasil tampoco. Entonces, de ahí esto es libre y es un libre mercado. Y siendo que Latinoamérica no representa ni el 5% de la producción mundial, o sea, no significamos nada en cuanto a producción, no dependemos de nuestra producción para establecer precios. El precio es fijado internacionalmente. Y lo único con lo que piensa a veces la gente es precio, precio, precio. ¿Y qué está haciendo con sus costos? ¿Y qué está haciendo con el número de árboles que tiene que sangrar un rallador? ¿Y qué está haciendo con la calidad de sus paneles para que tenga la longevidad necesaria de esa plantación y no tenga que hacer establecimientos o renovaciones a los 15, 16 años? Eso, yo creo que eso es en lo que uno tiene que fijarse, ¿verdad? Dejar de pensar tanto en el precio, que obviamente es importante, pero no podemos hacer nada con eso. Pero con lo demás sí, como ya hablamos. Así que creo que estoy bien en tiempo y pues agradezco las atenciones. Creo que después va a haber un momento para poder hacer preguntas, ¿verdad? Y de nuevo muchas gracias por haberme puesto atención.